Seguimos estudiando el Hot Shabbat, Seder, Mishnah Boa, Siman Shin Yudhet, o las alajot que tienen que ver con el tema de cocción en Shabbat. Vimos las últimas semanas la diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni, el tema de agua, cocción en Kli Rishon, si hay cocción en Kli Sheni. Dijimos que hay un montón de cosas que son machloket. Hablamos también del tema de preparación de café, té y todas las infusiones en Shabbat. Incluso hablamos del tema también de preparación de shkedei marak, fideos adentro de la sopa, kedel hagab. Nosotros hablamos solamente del tema de shkedei marak y esta semana se me despertó el tema de si se pueden agregar fideos a la sopa. Las sopas, los pequeños fideos que se agregan en un montón de lados, si se pueden agregar también en Shabbat, o estamos con el problema, pero de todas maneras, Begur que se puede agregar sin ningún tipo de problema. Y solamente esto hay que hacer. Se puede agregar sin ningún tipo de problema en las condiciones en las cuales dijimos hasta ahora. Top. Comenzamos. Siman Shin Yudhet Seif Yud. Asur latet tvalin bikeara ulearot aleem mikli rishon. Queda terminantemente prohibido dar todo tipo de condimentos o comida que no se cocina en Kli Rishon y la sot irui mikli rishon. ¿Qué es irui mikli rishon? Agarrar agua de Kli Rishon y tirar directamente. El concepto de irui mikli rishon aparece en dos lados. El primer lugar donde aparece el tema de irui mikli rishon es en el Hot Shabbat, en el tema de cocción en Shabbat. El segundo lado donde aparece el tema de cocción de irui mikli rishon es el tema de Aksharat Kelim, cuando nosotros necesitamos de Akshir los Kelim para Pesach. Por lo general, la forma de Akshir Kelim para Pesach, ¿cómo es? Agarramos una olla, ponemos agua constantemente que hierva, y en tanto en cuanto esté hirviendo el agua, se puede meter un Kli adentro, se puede sumergir. La única diferencia de la mikve es que se puede sumergir la primera mitad y después dar la vuelta a la segunda mitad. No tiene que ser el completo, la mikve sí tiene que ser completo. Pero con respecto a la cayerización de Kelim, Cheder puede hacerse por primera mitad y después otra mitad. ¿Puede hacerse o debe hacerse? No, puede. Si es un clic completo, si tengo un vaso y entra completamente en la olla, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando tengo que cayerizar un cuchillo y no entra completamente dentro de la olla? Hago la mitad y después la otra mitad. Sí o sí tengo que chequear que haga el 100%. Pero a diferencia de la mikve, que en la mikve tiene que estar sí o sí el 100% de una adentro de la mikve. Azulatet valim bikeara ulearot aleen mikli rishon, queda terminantemente prohibido poner condimentos o cualquier cosa, agarrar y dar irui mikli rishon sobre condimentos o cualquier elemento que no se cocine, que no sea necesario cocinar en Kli Rishon. ¿Por qué? Porque de todas maneras que dijimos que irui mikli rishon cocina, por lo menos dejó la pajot que de clifa, como una pequeña cáscara. Seif Yudalef, Ambati, Seder, Perush, Kli Rochetzma, Shel Merchat Sheim Leat Maim, Jamin, Afal Pishu, Kli Sheni, Omer Rama. Sigue Shulchan Aruch y dice: En notnim la maim tzonen, shearei mechameman arve, aval noten mimaim chamim, shebeze ha'ambati, letoch ambati acher shel tzonen. ¿Qué es el concepto de ambati? Ambati hoy en día es traducido como ambatia. Ambatia, ¿qué es? La pileta del baño, no de la bacha donde uno se lava las manos, sino la bañera. La tina o la bañera, sí. Dependiendo del lugar. Lo que hay que entender es cuántos litros de agua entra hoy en día en la bañera o en la tina. Fácilmente entran cerca de 100 litros de agua, por lo menos. Por lo menos entran en 100 litros de agua. El ámbati de la Gemara no es lo mismo. El tamaño del ámbati de la Gemara, hoy en día, Baruch Hashem, uno entra, cuentan una historia que lo aprendí de uno de los rabanim en Jerusalén, que el padre de él era el director de la escuela, una de las primeras escuelas que se abrieron, una de las escuelas abiertas en Jerusalén antes de Coma Medina, antes que se levante el Estado de Israel. Era el director de la escuela, era el Mori, lo llamaban. Y los alumnos venían a ver cómo en la casa del Mori había algo pegado en la pared
que uno lo movía y salía agua. ¿Qué es eso? El grifo, una canilla. Hoy en día no hay una persona que no meta la mano, gire y no tenga agua, ¿no? Estamos hablando de hace 60, 80 años atrás. No existía en todos lados. En Israel por lo menos. Más allá de eso, la gente cuando se bañaba, según la Gemara se bañaba, las mujeres, por lo menos una vez por mes para ir a la mikve, los hombres, y Kamuán para Shabbat también, los hombres se iban a bañar al Bet HaMerhatz, sea al sauna o al, se llama al hammam. Iban a bañarse al sauna, por decir así, en el Shabbat. Por lo general había carbón en el piso, debajo de las baldosas, tiraban un poco de agua, el vapor subía, el vapor limpiaba, entre otras cosas. La mujer o los niños, incluso hace 50 años atrás, después del levantamiento del Estado, ¿cómo los lavaban? Agarraban una palangana, ámbati. Es el tamaño de una palangana aproximadamente, de donde hoy en día se baña a un bebé. Eso lo llenaban de agua caliente y ese es el tipo de palangana del cual estamos hablando más que nada en la halajá. Esa es la ambatia de la halajá. Un clic que puede ser, no entra en la cámara, pero aquí de 1 metro de largo, en el cual una persona se podía sentar ahí adentro. Sí. Ambati de Ainu, el clic en donde uno se baña, Mleat Maim Hamim, que está llena de agua caliente, Afal Pishi y Klisheni, incluso que sea Klisheni, incluso que sea Klisheni, queda terminantemente prohibido agregarle agua fría. ¿Por qué? Si bien dijimos que Klisheni no cocina y que se puede agregar agua fría en agua caliente, en Klisheni, sobre el Kli que es Klisheni, se le puede agregar agua fría. La idea de agregar agua fría, ¿para qué es? Para enfriar el agua que está caliente. Ahora, ¿cuánto agua fría tengo yo que agregar a una ambatia que tiene por lo menos 30, 40 litros de agua caliente para que el agua se considere más fría? Imaginémonos, de alguna manera, por decir así, una persona tiene un meijam de Shabbat en la casa. El meijam tiene entre 4 y 8 litros. El meijam normal de una persona en la casa. El estándar es 4 o 6 litros. 30 y 40 vasos se llama. ¿Cuánto agua fría tengo que agregarle para que ese meijam deje de estar caliente? En el momento en el cual agrego agua fría sobre agua caliente, ¿qué pasa con el agua caliente, con el agua fría que agregué? Se calienta. ¿Y a qué punto se calienta? Se calienta a un punto de Yad Soledet. Y dijimos que agua cocida, una vez que se enfrió y se vuelve a calentar, se vuelve a cocinar. Con lo cual, por más que el agua haya estado cocida y se enfrió y lo vuelvo a agregar en el ambati, ¿cuál es el problema? Estoy cocinando agua. ¿Por qué? Llegamos a una definición, a un problema ahora. En teoría, cuando decimos así, podríamos llegar a decir, Natata al de Shigurim. Empezamos a cotejar las alajot según cuánto pones. Si pones en un recipiente que tiene 10 litros de agua, 1 litro de agua, tengo problema. ¿Por qué? Porque 1 litro de agua, bogur, que es un 10%, y muy probablemente se calienta. Si pongo 3 litros de agua, que ya es el 30%, Ulay también. Si pongo el 50%, muy probablemente ya el agua caliente se enfría. Eso es lo que llaman la halajá, no trata de oreja de shiurim. Y la halajá, a menos que tenga un número específico, una cantidad específica, no podemos llegar a decir hasta el 50% no se puede, el 50% en adelante sí. En Ilhot Kashrut, cuando hablamos de esa mezcla, por ejemplo, Basar Bejalab, la 60ava parte, la 61ava parte de algo que permite cancelar el Isur, estamos hablando de otro tipo de Isur. Hay en la halajá hay 3 conceptos. Tamé, taor, puro, impuro. Kasher, taref, mutar y azul. ¿Cómo?
Permitido, prohibido, apto y no apto, kasher taref y puro e impuro. Son las tres normas que nos rigen en la halajá. Mezclar carne con leche es mezclar kasher con kasher, kasher con kasher, puro, apto con apto, que la mezcla de apto con apto nos genera no apto. ¿Se ve? Carne kasher con leche kasher mezcladas nos genera un ojel taref. Cocinar en Shabbat, agregar agua fría de Shabbat, que está permitida, en agua caliente de Shabbat que está permitida, nos genera no algo taref, nos genera algo asur, algo prohibido. A diferencia de basar bejalab, que estamos hablando de kasher y taref, en Shabbat estamos hablando de asur y mutar, que es una gran diferencia alágica. Estamos hablando de otro campo alágico, no el campo alágico que viene en kashrut, sino que estamos hablando de un campo alágico de Shabbat. Y el campo alágico de Shabbat tiene su diferencia. Mezclar agua fría con agua caliente en ciertas cantidades está permitido. En el ámbati, no. ¿Por qué? Primero que hay un claro que dice Tatán Gabar. Lo que está abajo, por decir así, gana. Si tengo agua fría, agua caliente abajo y agrego agua fría, el agua caliente calienta la fría. Si tengo agua fría y le tiro agua caliente, el agua caliente enfría la caliente. ¿Cómo lo vemos eso por lo general cuando alguien quiere preparar un Nescafé? La diferencia es si el Nescafé sin agregar, sin poner leche. La diferencia es si uno agrega leche al café que está hecho o si uno agrega agua caliente a la leche que está dentro del vaso. A simple ojo o a simple vista, en principio no hay diferencia. En los dos casos, siempre que agregue la misma cantidad de café y la misma cantidad de agua caliente y la misma cantidad de leche, lo que me va a pasar es que voy a llegar a un café que está a una temperatura que se puede tomar. Pero cuando tengo el café abajo y agrego leche fría por arriba, lo que me suele pasar es que se enfría hasta el punto que lo puedo tomar, pero de todas maneras la leche también se calienta. No, la leche se calienta un poco, de todas maneras no se calienta del todo. De todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el momento en el cual agrego yo agua fría a agua caliente, o agua caliente a agua fría, hay un cambio de temperatura. El cambio de temperatura me puede llegar a ¿qué? A decir, ¿estás cocinando o no estás cocinando? Ambati, retomo la halajá. Perush, el lugar donde uno se baña. Obviamente no estamos hablando nuevamente de una ambatia, de una tina, de una bañera de hoy en día, sino que estamos hablando del tamaño de un niño. Sheim leat ma'em hamim, que está llena de agua caliente, agua hirviendo, incluso que sea klisheni. En notrim lo ma'em solenim. No se le agrega a eso en Shabbat agua fría. Si agrego agua fría dentro de ese ambati, lo que va a pasar es que cada gota que agregue de agua se va a estar calentando hasta cierto punto. Llega un momento en que no hay problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que está hirviendo, que está dentro de la ambati, siempre va a calentarlo. Va a tener tendencia a calentar el agua fría que estoy agregando. Aval noten un mimaim jamin, שבזה האמבטי לתוך אמבטי אחר של צונן. אבל נותן ממים חמים שבזה האמבטי לתוך אמבטי אחר של צונן. Puedo agregar agua caliente de este ámbati a otro ámbati que tengo agua fría. ¿Cómo puede ser? ¿Puedo agregar agua fría a agua caliente sobre agua fría? Sí. Primero dijimos que el primer concepto que es que lo que está abajo se sobrepone. Trata de gabar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo abajo? Agua fría. Si al agua fría le voy a agregar agua caliente, ¿qué va a pasar?
El agua fría va a calentar el agua caliente. el agua fría va a estar Enfriando el agua menos fría. El agua fría va a estar menos fría. ¿Por qué? Porque va a enfriar el agua caliente. ¿No, Juan? Sí. Ya fe. No es que el agua caliente calienta el agua fría. A menos que agarre, Depende de la cantidad. no, Juan, a menos que tenga 5 litros de agua fría y a eso le agregue 10 litros de agua caliente. Vergur, que de esa manera voy a calentar el agua. Pero generalmente lo que se pretende es, sea para comer o sea para bañarse, es pretender que el agua sea apta. Entonces, Que el agua sea menos fría. Sí, apta. Mejor. Sí. Como cuando una persona quiere tomar agua fría, quiere tomar un vaso de agua y de repente ese agua está congelada. ¿Qué es lo que hace? Agrega agua de la canilla, bueno, agua templada, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con ese agua? Baja la temperatura. No porque el agua templada calentó el agua fría, sino porque el agua fría pierde parte de su temperatura por influencia que le agregamos agua nueva. Ahora, no estamos hablando de un tema físico. Si fuese una definición física, es distinta. La física, el intercambio de calor y temperaturas en las moléculas de una a otra, Sí. siempre pasa. Estamos hablando de un concepto alágico y el concepto alágico nos indica que el que está abajo se sobrepone. ¿Sabes? E incluso, ya, incluso dijimos que está prohibido hacer esto, incluso que sea cliché. ¿Por qué? Porque cliché, porque el ambati ¿para qué usamos el ambati? Para bañarse. Quiere decir, ¿cuánta cantidad de agua hay ahí? Realmente que 30, 40 litros. Hay muchísima agua. Al estar utilizando una gran cantidad de agua, muy probablemente, o casi seguro, sin ningún tipo de duda, vamos a estar calentando el agua. ¿Ceder? Ya sé. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Sigo. Seif Yudbet. Meham Shepinami Menu Maim Hamin. Teníamos un meham, un recipiente de agua. Con agua caliente, obviamente. Y vaciamos el recipiente de agua. Mutar liten letojo maim tzonen, meruvim, dice Ramá, que de la shiran. Tengo una olla, un meham, el meham como hoy en día, una olla grande que tiene 6, 8, 10 litros de agua. Estaba el agua Caliente. rotea, hirviendo, caliente. Lo vacié. ¿Cuál es el problema de por qué no podría poner agua fría? Hay dos problemas. El primero es un problema que, por decir sincero, la primera vez que vi la halajá esta hace muchos años, no podía creer que la halajá esta esté hablando de eso. Cuando trabajamos un metal, y obviamente estamos hablando del ámbati, es un cli de metal, metal caliente, cuando uno le agrega agua fría, pasa un tipo de proceso especial que se llama forjar. Así se trabaja el metal, se calienta, se le da forma, se pone agua fría y eso es lo que permite que el metal tome la forma definitiva. En el momento en que tenemos un ambati, un meijam, que estaba lleno de agua hirviendo y vaciamos el agua hirviendo, ¿qué pasó? Cuando le agrego agua fría, ¿qué estoy haciendo? Estoy forjando la forma del metal. ¿Mejor? En cuanto estoy forjando la forma del metal, estoy en un gran problema. Estoy creando un cli. Merejet tzoref, metzaref. Tzorfut es forjar, es el trabajo del orfebre. Meijam shepinam menu maim, dice Shulchan Aruch, mutar y tener tojo maim tzonenim. ¿Para qué está permitido poner agua? Solamente para que el agua esté menos fría. Pero no entiendo. Si dijimos que hasta ahora era Tatá y Gabar, el que está por abajo se sobrepone. Si tengo agua caliente y estoy agregando agua fría, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a calentar el agua. Ya sé, pero al poner agua fría en el Meijam, es por eso que Ramá
tengo que agrega que estamos poniendo Maim Merubim, una gran cantidad de agua en ese cli. ¿Qué es lo que está pasando? La gran cantidad de agua fría que estoy poniendo en el Meijam, que estaba muy caliente, no va a llegar a cocinarse. ¿Por qué? Porque directamente lo enfría. בסדר? ומותר לצוק מים חמים לתוך מים צונן, או צונן לתוך חמים, והוא שלא יהיה בכלי ראשון, מפני שמתחממים הרבה. Ahora, lo que agrega el Shulchan Aruch es una cosa más. Todo lo que dijimos que está prohibido agregar agua fría en agua caliente o agua caliente dentro de un vaso de agua fría, ¿en qué concepto lo dijimos? Está prohibido agregar agua fría dentro de agua caliente si el agua caliente es un ambati. Pero ¿qué pasa cuando tengo un vaso de agua con agua caliente? ¿Un vaso de agua con agua caliente es como ambati o no? Sí, no es metálico. Simplemente. No es metálico, por más que tenga una olla de agua. O sea, una olla que tiene 2-3 litros de agua. ¿Es como un ambati o no? No. Porque el ambati, la gran cantidad de agua que tiene el ambati implica un gran calor. El vaso de agua o la olla, la pequeña olla con agua, por más que esté caliente, si le agrego agua fría, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Con lo cual, agregar agua fría, ceder, ¿A la olla vacía? no a la olla vacía. La olla vacía ya la pasamos. El primer concepto que hablamos fue ambati. Sí. El segundo concepto fue permitido agregar agua fría en la olla vacía, si agrego una gran cantidad para que no tengan el problema de tzorfut, de tzoref. Un mutar, la tzuk maim jamin, que queda permitido agregar agua caliente dentro de agua fría o agua fría dentro de agua caliente, siempre y cuando no sea en Kli Rishon. ¿Por qué? Porque en cuanto es Kli Sheni, ya el agua de aquí, el agua del Kli Sheni del vaso, ¿qué va a pasar? Ya no es Kli Rishon, con lo cual no cocines. No, muy probablemente cuando agregue agua fría dentro de la caliente, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar el agua. Y si agrego agua caliente sobre el agua fría, ¿qué va a pasar? Se va a entibiecer el agua. No es que se va a calentar. Pero estamos hablando siempre y cuando agregar una menor cantidad y en un clip pequeño. Estamos hablando de Meijam, eso es Kli Rishon. El Meijam que nosotros conocemos hoy en día es Kli Rishon. Exacto, y ahí estaríamos contigo. No, pero no estamos hablando de Kli Rishon. Se puede tanto en cuanto no sea Kli Rishon. Si es Kli Rishon está prohibido. Ceder. Repito, dice lo siguiente: Meijam shepinami menu maim, un Meijam que lo vaciamos del agua. Mutar liten le tojo maim sononim merubim que debe afshinar. Está permitido poner una gran cantidad de agua dentro para descongelar, por decir así, el agua. Umutar latzuk maim hamim letoch maim sonenim, de maim sonen o sonen letoch hamim. Está permitido poner agua caliente dentro de agua fría o agua fría dentro de agua caliente, siempre y cuando no sea Kli Rishon. Y siempre y cuando no estemos hablando de ambati, porque ambati, incluso Kli Sheni, está prohibido. ¿Ceder? Y lo último, lama. ¿Por qué está prohibido en Kli Rishon? Porque se calienta mucho. Omer Ramá, dice Ramá. ואם המים מרובים כל כך שאי אפשר שיתבשלו, רק שיפיגו צינתן, אפילו בכלי ראשון, שהרי רק שלא יהיה על האש. אוקיי. El Ramá viene y nos incluye unas cuantas alajot en el tema. Dijimos antes que estaba prohibido poner agua fría dentro del amati, ¿no? Poner agua fría dentro del amati está prohibido. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagamos, siempre llega un punto de que se calienta, ¿no? Perdón, siempre llegamos a un punto de que el agua fría se calienta, ¿no? Sí. Comer la rama caja. Si vengo yo y agrego una gran cantidad de agua, incluso en el ambati, aquí tengo un ambati gigante que puedo poner 100 litros de agua. Y tengo adentro de ese ambati, ¿cuánto? 30 litros de agua hirviendo.
Si vengo y agrego 40 litros de agua fría, no hay problema. Incluso que el Ambati sea Kli Rishon. No hay ningún problema si y solo si el Ambati o incluso el Kli, que sea Kli Rishon, no está sobre el fuego. ¿Por qué? Porque si está sobre el fuego, ¿en algún momento va a llegar a calentarse de todo? No, Juan. Si no está sobre el fuego y estoy agregando una gran cantidad de agua, mayor a la cantidad de agua que tengo ya en el recipiente, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. No me queda otra de decir que se va a enfriar. Incluso que sea Kli Rishon. Porque dijimos que Kli Rishon me vaya en tanto y en cuanto la temperatura esté por encima de 45 grados. Si yo a 30 litros de agua hirviendo le agrego 40 litros de agua fría o 30 litros de agua fría o incluso 20 litros de agua fría, podríamos llegar a decir casi seguro que el agua que estaba a 90 grados ya bajó de los 50 grados. Claro, que era la mitad por lo menos. ¿Bajó? Incluso dije un poco menos de la mitad. Claro. Aquí que tenemos de 30 litros, ponemos 20 litros de agua fría. Muy probablemente el agua que está dentro del recipiente baje de la temperatura que cocina. Sí, la temperatura opera de acuerdo a la cantidad de agua que agregamos. Claro. Todo lo que dijimos hasta ahora, en que Natatat Bareja de Shiurim, que no está permitido discutir cantidades o no, viene el Ramá y dice lo siguiente: si agregas una gran cantidad, no hay discusión, no hay ningún problema tampoco. Se puede. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ya sé. נכון que permite incluso en Kli Rishon. ¿En qué estado permite en Kli Rishon? Si es seguro que el agua que estoy agregando no se va No va a calentar no se va a calentar. No se va a cocinar. Si estoy seguro que se va a calentar, אין לי מה לעשות. בסדר? יפה. מותר ליתן קיתון של מים חמים או של שאר משקים בכלי שני שיש בו מים חמים, אבל בכלי ראשון אסור. מותר ליתן, está permitido poner un quitón, una cantidad de agua caliente o de algún otro líquido dentro del kli sheini, que hay agua caliente. Aval bekli rishon azul. Tengo agua caliente o cualquier líquido caliente. ¿Tengo permitido agregarlo, ponerlo en otro agua caliente? Por decir así, ¿cuál es la diferencia? Tengo un vaso de agua caliente, tengo otro vaso de agua caliente, ¿cuál es la diferencia? Que los mezcle. Que si uno es Kli Rishon o no. Si estamos hablando de Kli Rishon, muy probablemente cuando lleguemos a Kli Rishon tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que Kli Rishon calienta. Ahora, sin olvidarse, aquí hay dos cosas. La primera principal es la siguiente: que Kli Rishon es el Kli que estuvo sí o sí sobre el fuego. ¿Ceder? Kli Rishon es el Kli que estuvo sobre el fuego directamente y se calentó a una temperatura, y el contenido se calentó a una temperatura de mayor de 45 grados por haber estado sobre el fuego directamente. Por otro lado, hay algo que no es alajá, a ver, se llama alajá mitzarfim. Hay una de las shittot en la alajá, que es la shitá de Talmud Yerushalmi, dice que Kli Rishon es Kli Rishon cuando estuvo durante el fuego, es el, mejor dicho, es el Kli Rishon, según Yerushalmi, es el Kli que está directamente en el fuego en tanto en cuanto esté sobre el fuego. En el momento en el cual yo lo quité del fuego y lo pongo a un costado, el Kli no se llama más Kli Rishon según Yerushalmi. Ahora, la halajá no es de esa manera. La halajá es en tanto en cuanto el Kli haya estado sobre el fuego, se considera Kli Rishon. Pero, llegado a ciertos casos que tengo que hacer tzeruf, unir cosas que me permitan leakel, puedo tomar la Semara de Yerushalmi como una más, no como la Ikarí, no como la principal. Yo no puedo hoy en día decirle a ni Mekel como a Yerushalmi porque ya no estamos sobre el fuego
entonces no es más que yo, no, mamás no, azul. Pero en tanto y en cuanto tenga varias cosas que me indiquen que hay lugar a decir distinto, podemos sumar también la Svará del Yerushalmi. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Kamubán, que solamente el posee. Desde el punto de vista del estudio, ¿cuál es la diferencia entre el estudio de Alajá y la psica de Alajá? Ahora, cualquier persona puede hoy en día agarrar el libro y saberse de memoria lo que dice el libro. Uno puede empezar, Seif Ales dice, Shivite Shem Vitamir, después dice, Marat Tzadikim, los Tzadikim que se levantan en la esquina. Después habla esto, el Seif Gimel habla de tal, el Hot Beta Kise. Seif Dal, perdón, no sé, Siman Gimel habla del Hot Beta Kise. Siman Dalet, y empieza ya después con todo el tema del despertar y cómo uno se viste, y Birkot Shahar, y después toda la chila. Uno puede aprenderse absolutamente de memoria todas las alajot. Y de todas maneras, cuando llega el momento de determinar la alajá, ¿quién tiene permitido determinar la alajá? Solamente el Rab. ¿Por qué? Digamos así. Si viene una persona y pregunta, ¿hay que ponerse tefilín? Porque todo el mundo sabe que hombre judío de mayor de 13 años está obligado a ponerse tefilín durante todos los días de la semana, excepto Shabbatot, Chol HaMoed o Yamim Tovim. Es una pregunta que cualquier persona puede dar. Mejor dicho, es una respuesta que cualquier persona puede dar. ¿Está permitido comer carne con leche? Queda terminantemente prohibido cocinar o comer carne con leche. ¿Cuánto hay que esperar entre una cosa? Ya empezamos con las discusiones. Pero ¿cuánto está prohibido, comer carne con leche? Está prohibido cocinar carne con leche y está prohibido disfrutar de esa carne con leche. Ok. No se necesita ser un Talmid Jajam para contestar esa pregunta. Más. En el momento en el cual la halajá se vuelve un tema complicado, que no está escrito, lo que se dice Shahor al-Gabei Lavan, sobre el libro, ¿quién tiene autorización de dar la respuesta? Solamente el Rab, que conoce los conceptos halágicos y puede, y mejor dicho, y recibió autorización de su Rab, que le permite, que recibió la autorización de su Rab, que recibió de su Rab, hasta llegar a Moshe Rabbeinu, que aprendió del Kadosh Baruj Hu, y que aprendió lo que se llama el Edamot Milta le Milta, comparar un caso con otro. Y en cuanto está permitido comparar un caso con otro, entra en juego la quinta parte del Shulchan Aruch. ¿Cuál es? El conocimiento y la sabiduría del Rab. Que es la parte más difícil que hay, es la parte más difícil de entender entre una y otra cosa. En tanto y en cuanto los conceptos estén escritos de Shahor Gabei Lavan, no se necesita el Rab. Solo cuando hay discusión. En el momento en el cual hay discusión, en el momento en el cual hay una disputa, en el momento en que hay una duda, o, por ejemplo, alajot que no están escritas en el Shulchan Aruch, ¿está permitido prender la luz en Shabbat o no? No. La luz, el tema de encendido de luz en Shabbat, lo único que habla el Shulchan Aruch que es encender fuego. Pero yo no prendo velas en mi casa hoy en día, no prendo velas para iluminar. Tengo electricidad. Todo el concepto de encender electricidad no tiene que ver absolutamente nada con la incandescencia de una bombita. ¿Por qué? Porque en su momento querían decir que la bombita era comparada con el fuego. En cuanto uno enciende la bombita, es como que está encendiendo fuego. No tiene ningún sentido hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lámparas nuestras que son LED, el LED no tiene de ninguna manera incandescencia, es una reacción química. No tiene ningún tipo de incandescencia del filamento como estaban las bombitas anteriores. Y la temperatura del LED es una temperatura que dentro de todo una persona la puede llegar a agarrar con la mano. A diferencia de la lamparita de lo que se llama el Hut Lat, yo tengo experiencia de eso. Cuando era muy, muy chico, tenía 15 años sin darme cuenta, apagué el velador y moví la mano, apoyé durante 3 segundos sin darme cuenta, 2 dedos sobre la lamparita durante 3 segundos.
Tuvieron que, fue una quemadura de primer grado. Tuvieron que durante 3-4 veces estuve con gasa furacinada, con tipos de tratamientos ahí, porque se me había pelado todo. Kitsur, ¿por qué no hay diferencia entre una y otra? Entonces, porque cambiaron las lámparas del mundo, la halajá nos debería permitir encender luz en Shabbat. No, Hasel Shalom. ¿Cuál es el problema de encender la luz en Shabbat? Más que nada, o molid, Cheder, que hay quien trajo el tema de molid, que hacen hacer algo nuevo ahí, o pone que cierra un circuito. El cerrar el circuito no tiene absolutamente nada con el tema de fuego. A cierto punto, a tal punto, que el tema de Melejet Boné, ¿a dónde llega? El ventilador, uno tiene un ventilador parado en la casa, no de techo, ventilador normal. El ventilador uno puede hacerlo girar de un lado al otro, ¿no? ¿Cómo se hace girar el ventilador de un lado al otro? Tiene un botoncito que uno aprieta. Ese botón que uno aprieta, ¿qué es? Baja una rueda que engancha 2 engranajes y lo que se movía solo ahora empieza a mover un segundo engrane. ¿Qué es lo que hicimos? Construimos un sistema de engranaje. El ventilador en Shabbat o funciona desde antes, o funciona, o no funciona, no se mueve, se mete. Se puede prender desde antes de Shabbat. El ventilador se prende antes de Shabbat. O se prende desde antes de Shabbat. ¿Se puede mover antes de Shabbat o no? Uno decide. Pero ponerlo a moverse en la mitad de Shabbat, hace varios años cuando estudiábamos esta halajá, unos rabanín del colegio donde estudiábamos, no entendía a qué me refería. Agarramos un ventilador, desanamos el ventilador. Toda la parte de atrás de desanamos. Y le mostré cómo por medio de apretar el botón enganchan 2 engranajes. Sí. Si enganchan 2 engranajes, ¿qué hice? Cerré. Como cerrar un circuito. Construí un circuito nuevo, un circuito mecánico. Que está prohibido en Shabbat. Y cuando lo hago, y cuando lo saco, ¿qué hago? Es desarmar, es romper el circuito. Ceder. Hay un tema de boneo mefarek ahí. Ahora, hay quien dice que está hecho para hacerse cierta cosa. Con lo cual, no es que estoy construyendo algo, sino que está hecho el botón ese está hecho para funcionar de esa manera. Con lo cual, se podría llegar a permitir. Entonces, el caso de Shalom, que nadie piense que el que apretó el botón del ventilador, transgredió todos los Shabbatot de su vida. A ver, la pregunta es, ¿lejatjil hacerlo? No. Exactamente. ¿Ceder? Sí, me lo pensando. Que nadie piense Hasbe Shalom. Es la diferencia entre la diferencia es entre lo que está escrito en el Shulchan Aruch y lo que se le pregunta a Rab. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, Baruch Adonai Leolam. Amén. Besimcha.